Bendiciones, gracias a Dios, semana 49, ya se siente el frío de invierno, ya estamos cada vez más cerca de la Navidad y también más cerca de concretar nuestro reto de la Biblia cronológica. Parece que fue ayer cuando iniciábamos estos estudios, estas lecturas, estas pues videos que lo que intentan es profundizar un poco más de lo que hemos leído. Y bueno, pues en esta semana, hermanos, pues hemos leído acerca del libro, la epístola a los romanos, una epístola muy importante. Y creo que por ello es muy necesario hacer una pausa para profundizar un poco, porque no podemos hacerlo a gran detalle de esta importantísima carta. Pero antes de ir ya de lleno a nuestro trabajo, a nuestro estudio. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender esta epístola que es importante. Señor, gracias, gracias porque nos das la gran oportunidad de leer tu palabra, acercarnos, Señor, y tener claridad en nuestra mente, en nuestro corazón respecto a lo que tú quieres. Señor, ayúdanos, guíanos, guárdanos, Señor, y protégenos y provéenos de todo lo que necesitamos, porque lo pedimos con humildad en el nombre y por méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues como íbamos diciendo, ¿verdad? Hace un momento, creo que es muy importante que tengamos un acercamiento a una de las cartas más importantes del apóstol Pablo, sino quizá la más importante, la más relevante, una carta por la que incluso se le recuerda a Pablo, la epístola a los romanos. Y tristemente no vamos a poder abordarla con mucha profundidad, no vamos a poder abordarla con tanta puntualidad, pero creo que una breve introducción, si se quiere, a través de este video, pues sí podemos llegar a hacer. Podemos hacer, ¿por qué no?, un acercamiento a la carta, una comprensión general. Como usted sabe, pues no hay el tiempo para ahondar. Quizá en alguna otra ocasión podamos hacerlo. Pero vamos a trazar algunas líneas generales a fin de que usted al leer la carta, o si no la ha leído, bueno, la vuelva a leer o la vuelva a revisar. Bueno, ¿qué es lo que Dios nos dice a través de este importantísimo documento? Bueno, primero creo que vale la pena hacer una ubicación temporal, es decir, en qué momento de la historia de Pablo se ubica esta carta. Bueno, hay algunos que van a empezar a discutir, hay algunos autores que señalan que con toda probabilidad la carta fue escrita en el año 51, otros piensan que el 52, otros incluso la fechan hasta el 57, pero quizá la media, vamos a decir, lo que la gran mayoría de teólogos coinciden es que aproximadamente entre el año 55 y 56 es cuando esta carta se escribe. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque esta carta, al ubicarla en este periodo, se cree que fue también durante el tercer viaje misionero, el último de hecho de Pablo, antes de que llegase a Jerusalén para ser arrestado, y todos sabemos lo que acontece a continuación. Pablo es llevado, encarcelado, preso hacia la ciudad de Roma, irónicamente, y bueno, hay quienes piensan que de hecho ya de esto ya Pablo no se va a librar. Pablo va a morir cerca del 66 después de Cristo. Entonces, esta carta es escrita aproximadamente 10 años antes de la muerte del apóstol, repito, durante probablemente su tercer viaje misionero. Y la carta es enviada a esta comunidad en Roma. Y algo que es muy interesante de notar, algo que vale la pena resaltar, es de que la iglesia de Roma no es fundada por el apóstol. Pablo ha fundado muchas iglesias como la iglesia de Éfeso, Tesalónica, Corinto, pero nadie sabe quién funda la iglesia en Roma. Hay muchas conjeturas, hay muchísimas propuestas en cuanto a quién fue el que fundó esta iglesia, porque por allá del año 50 después de Cristo hay una expulsión de judíos de la ciudad de Roma, y se cree que durante este proceso cambiante y también durante la persecución que hubo cerca del año 45, si mal no recuerdo, bueno, pues comienza a haber una serie vamos a decir, de expansión de creyentes. Van huyendo de Jerusalén, se van refugiando sobre todo en el norte, en lo que hoy es Turquía, y van evangelizando y van sembrando iglesias. Y Pablo, bueno, que inicia sus viajes misioneros cerca del año 47 aproximadamente,
Pues digamos que todavía no tiene la gran experiencia y de hecho pues no hay registros en el mismo libro de Hechos de que él hayase llegado a Roma, perdón. Entonces, bueno, hay muchas conjeturas. Por ejemplo, hay quienes se atreven a decir que muy probablemente algunos fueron los fundadores como Bernabé. Se acordará probablemente que hubo por allí un episodio cerca del capítulo 15, 16, donde Pablo y Bernabé tienen una discusión, tienen una discrepancia muy importante por un discípulo que, bueno, o un seguidor que se echa hacia atrás. Y bueno, pues no lo quiere llevar Pablo, eso produce un conflicto, se separan y el segundo viaje misionero Pablo lo hace sin Bernabé. Y hay quienes creen que de hecho Bernabé es el fundador de esta comunidad. Otros más se atreven a decir que probablemente Priscila o Aquila, que usted sabe, la epístola de los romanos y también Hechos hablan un poquito acerca de esta pareja, una pareja de consiervos del apóstol Pablo. Y bueno, hay quienes incluso se atreven a arriesgarse o que se arriesgan a decir que quizás hasta el mismo apóstol Pedro la fundó. Como sea, no hay nada certero, no hay nada, vamos, escrito, no tenemos un registro fidedigno de qué es lo que pasó en este periodo antes del año 55-56, que es cuando probablemente Pablo escribe esta carta. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque Pablo no conoce la comunidad. Pablo no conoce, como dijimos, probablemente conoce Roma, pero no conoce a la iglesia en Roma, no conoce a los creyentes en Roma, aunque ha tenido noticias de ellos, ha tenido ciertos contactos que le han hecho llegar, y esto hace que Pablo se anime a escribir esta carta de 16 capítulos. Ahora, ¿por qué razón la escribe? Ya hemos dicho un poquito acerca de que Pablo tiene interés en conocerles, pero de forma muy concreta, Pablo persigue por lo menos tres propósitos en su epístola. En primer lugar, Pablo escribe porque hay una amenaza, hay una situación que está surgiendo en este tiempo, es la amenaza que muchos conocen como la amenaza judaizante, que trata acerca de ciertos judíos que se han convertido al cristianismo, pero que no quieren dejar del todo sus tradiciones. Incluso han obligado a aquellos que se convierten al Señor a que cumplan ciertas prescripciones como lo son la circuncisión y el seguimiento de ciertas, vamos, de ciertos rituales como la obediencia de la ley. Bueno, Pablo desea sentar las bases del verdadero evangelio que se va a distinguir precisamente de esto que de los judaizantes o también les llaman los de la circuncisión. Es una frase que va a utilizar mucho Pablo. Los de la circuncisión intentan sembrar y crear cierta confusión que de hecho tristemente esta situación de los judaizantes hace mucha mella en la epístola de los Gálatas. Gálatas, de hecho, es el registro de cómo Pablo pues los confronta con el verdadero evangelio. La segunda razón por la cual Pablo quiere escribir esta carta es porque hay conocimiento de que en la comunidad hay ciertas desavenencias entre judíos y gentiles. En todas las iglesias o en las primeras iglesias, especialmente de esta zona, es evidente que los judíos que estaban en las sinagogas, en toda esta región. Bueno, Pablo llegaba a las sinagogas, hacía evangelización, los judíos se convertían y durante ese devenir de congregarse, de juntar más discípulos, había muchos paganos o gentiles que se convertían a Cristo. Pero empezó a surgir un problema porque las iglesias como Roma, por ejemplo, Gálatas también tiene ese problema, Éfeso, aunque en menor medida, el problema es de que los judíos convertidos se creían de alguna forma más importantes que los gentiles. Y esto por razones de raza, es decir, ellos creían que pues seguían siendo el pueblo elegido de Dios, que pues los gentiles simplemente pues como que se iban añadiendo, pero que no tenían la misma categoría. De alguna forma los judíos creían que eran cristianos VIP y los gentiles los relegaban un poquito hacia, pues vamos,
los marginaban, pues. Entonces, esto hacía que muchos de los gentiles no sintieran tanta confianza en cuanto a acudir al servicio al Señor, porque, repito, se sentían en menos categoría. Aquí Pablo lo que quiere hacer es sembrar las bases de que la comunidad se edifica sobre la fe, no sobre la raza. No hay una distinción, como Pablo lo va a decir también en los Gálatas, entre el judío y el griego, porque de todos modos Dios envió su salvación para todos. Y el tercer propósito que Pablo persigue a través de su carta es que él tiene planes de visitarles, tiene planes de presentarse ante la comunidad y vamos a decir que él desea hallar cierto patrocinio porque su plan es ir hasta España. Él quiere evangelizar España y cree que la iglesia de Roma le puede ayudar porque se cree que la iglesia en Roma, bueno, tenía cierto poder adquisitivo. Bueno, habiendo dicho esto, podemos entrar y analizar la carta a través de algunos capítulos clave porque creo que es muy importante cómo Pablo va desarrollando su idea. Como dije, él desea sembrar las bases del verdadero evangelio. Para ello, él va a empezar hablando de algo llamado la ira de Dios. La ira de Dios, que dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 2, está lista para desatarse, está lista para soltarse, para liberarse. Y esta ira de Dios está concentradísima en este hombre que ha tergiversado la naturaleza propia, que se ha, se ha desembocado en ciertas prácticas pecaminosas, bueno, y que no tiene excusa, que tiene una culpa de la cual no puede liberarse y no hay nada que lo pueda liberar. Incluso, aún siguiendo la ley, el ser humano sigue siendo culpable y el depositario de la ira de Dios. Pero viene un ejercicio muy interesante porque Pablo nos va a presentar ahora la justicia o la justificación que viene por el ejercicio de la fe. Para ello, él va a exponer en el caso de Abraham, el prototipo de aquel que es salvo por fe. ¿Y por qué Abraham? Ven, recuerden que les comentaba que los judíos se creían mejores o superiores a los gentiles porque ellos decían son el pueblo de Dios. Pero Pablo medita en ello. Bueno, ¿y por qué son el pueblo de Dios? Es decir, ¿qué es lo que los hace especiales? Después de todo, Abraham no fue circuncidado ni cumplió ningún rito, sino simplemente fue por la fe que él ejerció que Dios lo justifica. Y habiéndolo justificado, dice la Biblia, que Abraham creyó. Abraham creyó y eso le fue contado por justicia, de tal manera que Abraham es el padre de los que creen. Y esto es muy importante de refrendar y muy importante de subrayar, porque Pablo cuando dice que Abraham es el padre de los que cree, quiere sentar las bases de que Abraham es más que el padre de una nación que viene por raza, es decir, por una descendencia de sangre. Para Pablo eso es secundario. Lo más importante de Abraham es su fe. Y entonces, a través de la fe de Abraham, tenemos el prototipo para decir que cualquier creyente puede creer en Jesús y ser salvo. Por esa razón, en el capítulo 5 habla acerca de esta gran declaración. Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios en Cristo nuestro Señor. Pero no es suficiente porque el creyente debe de estar alerta hacia el pecado. Capítulo 6 y capítulo 7 nos va a hablar un poquito acerca de esta idea, esta amenaza constante que tiene el creyente con el pecado, esta lucha que va a estar va a estar persiguiéndonos prácticamente toda nuestra vida. El capítulo 6, como usted sabe, habla acerca de este Adán, este hombre que fue, vamos a decir, la cabeza de todo aquel que peca, pero que ahora en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, bueno, ahora nosotros, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, hemos muerto al pecado. Y hemos muerto al pecado porque Cristo murió por nosotros. Esa analogía va a ser muy interesante porque ahora nosotros, siendo muertos al pecado, dice el apóstol Pablo, estamos vivos para Dios. Y ahora podemos
ser siervos de la justicia, podemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Y es aquí en donde Pablo dice, bueno, eso significa que, como venía diciendo desde un principio, la ira de Dios que está pronta a desatarse ya se desató en Cristo para que nosotros estemos en paz. Por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, pues lo que corresponde es un llamado a vivir por la fe, un llamado a ejercer nuestra vida en Jesucristo, viviendo en el Espíritu. Aunque no va a aterrizar como lo hacen Gálatas en esta idea del espíritu, los deseos del espíritu, o los deseos de la carne, perdón, y el fruto del espíritu, Pablo sí nos va a hablar en el texto de Romanos que cuando uno vive en el Espíritu es posible incluso soportar las pruebas, concebir que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y vivir de tal manera que agrade a nuestro Señor en todo. Y aquí capítulo 9 y 10 Pablo va a versar porque sigue hablando acerca de la fe, acerca de la función entonces que tiene el pueblo de Israel. Estos dos capítulos 9 y 10 son muy polémicos porque hasta el día de hoy hay mucha discusión. ¿Israel sigue siendo el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Hay algunos que dicen no, porque ahora Dios ha hecho de dos pueblos uno solo, que es la iglesia. Hay otros que insisten que sí, sí lo es. Bueno, yo le recomiendo, hermano, porque no podemos resolver esa incógnita en tan pocos minutos que pueda documentarse, pero por ahora baste decir esto. A Pablo no le interesa tanto hablar de que si Israel sigue siendo el pueblo de Dios. A Pablo lo que le interesa es de entender y dar a entender que el creyente es salvo por fe. Y obviamente utiliza ciertos recursos, pero eso no es lo que Pablo quiere transmitir. Pablo dice, ustedes sean judíos o sean gentiles, lo único que necesitan es a nuestro Señor Jesucristo y vivir en Él y por Él. El- la segunda parte del texto de Romanos, bueno, habla acerca del capítulo 12 y 13, cómo el creyente entonces vive su nueva fe, vive en el Evangelio, en todo su entorno. Es aquí donde Pablo nos habla de ciertas instrucciones, como que debemos someternos a las autoridades, como que no debemos deber nada a nadie, como que debemos llevarnos bien con todo el mundo. Y esto también se va a aplicar hacia la iglesia. Los dones, los dones con los que vamos nosotros a servir al Señor en nuestra amada congregación. Y por supuesto, aquí es donde ya Pablo va a sumar un poquito la tercera intención que les decía, el hecho de que Pablo nos hable de que quiere visitar España y que, bueno, pues desea que la iglesia en Roma le apoye. Y bueno, hermanos, pues como les dije, esto solamente es algo bastante escueto, bastante somero, es algo como para que usted pueda entender así muy resumido en qué consiste la epístola a los romanos. Pero yo le recomiendo, hermano, que lea un buen libro, un buen comentario. Hay muchos comentarios, gracias a Dios, en PDF, en las redes, que usted puede consultar para que tenga un buen conocimiento al respecto. En suma, el mejor estudio es el que usted haga en un acercamiento a la epístola que ha sido llamado por algunos el Evangelio según San Pedro. Pero hermano, espero en Dios que esto le sirva a usted y le anime en su lectura, se ponga a estudiar verdaderamente y que, bueno, le recuerdo, la próxima semana inicia semana 50, ya estamos terminando, hermanitos, ya faltan prácticamente 2 semanas y estaremos finalizando nuestro reto de la Biblia cronológica. Y por cierto, le invito porque ya estamos a punto de iniciar el próximo año y tenemos nuevo desafío. Y el desafío trata acerca de la lectura del Nuevo Testamento, únicamente el Nuevo Testamento, sin los evangelios durante todo un año. Es decir, nos vamos a ir un poco más tranquilo, un poco más pausado, tratando de profundizar un poco más y espero, hermano, que esto le anime a usted a unírsenos. Pues que el Señor le bendiga, hermano, y le deseo una excelente y extraordinaria semana.